todos los libros que he leído entre julio y agosto. Bueno, ya hacía falta por estos lares un resumen de todo lo que hemos estado leyendo este verano. Entre el 1 de julio y el 31 de agosto me he terminado un total de 10 libritos. Os adelanto que he tenido un verano estupendo y vamos a empezar por aquí. Sobre los huesos de los muertos, de Olga Tokarczuk. Mi idea era leerme este libro más bien para noviembre o final de año, pero es que me apetecía tanto probar con esta autora que al final no me pude resistir y me lo empecé en julio. Os adelanto que me ha encantado. Esta es conocida por ser la obra de Olga Tokarczuk que es como más asequible y también la que más reconocimiento internacional le ha dado. Por mencionar un poco a Olga Tokarczuk, esta autora fue Premio Nobel de Literatura en 2018 con solo 56 años, lo cual me parece una pasada. O sea, que no tengas ni 60 años y ya tengas un premio Nobel. Voy a hablar un poquito de la trama. Vamos a seguir a Janina Duszeko, una mujer de unos 50-60 años, jubilada, que vive en una pequeña comarca de Polonia que queda rodeada por la frontera con Chequia. Tiene una casa en el campo y la trama va a arrancar con la muerte súbita de uno de sus vecinos. Esta muerte misteriosa va a ser la primera de unas cuantas que va a haber en esta región a lo largo de unos meses y Janina va a ser un elemento clave en esta investigación, por así decirlo. ¿Qué más? Comentar que Janina, la voz protagonista y narradora de esta novela, a mí me ha cautivado totalmente. Un personaje femenino súper original, con muchísima fuerza, con una personalidad súper peculiar. En este caso no se nos presenta como la típica abuelita, ¿vale? Yo vengo a deciros que yo no intentaría ponerle muchas etiquetas a este libro. Y es que sí, puede tener su componente de thriller, puede tener su componente filosófico, puede tener su componente feminista e incluso ecologista. Pero a mí es la mezcla de todos estos elementos lo que más me ha gustado. No es una narración para nada compleja, pero tampoco la autora es que te lo dé todo dado. El foco cambia a menudo a lo largo del libro. A veces está centrado más en la trama, a veces más en las propias divagaciones filosóficas y pensamientos, pues, de tipo moral de la propia protagonista. Quería hacer énfasis en un par de puntos que se me olvidaron ayer. El primero es la ambientación de esta novela, ¿vale? O sea, es un elemento súper importante. Yo me sentía que estaba en medio de una montaña, en una colina, rodeada de bruma, rodeada de un bosque húmedo, lleno de, no sé, ramitas crujientes y pisadas de animales salvajes. Un bosque que casi tiene vida propia, que te habla y que realmente quiere que le hables tú a él. Bueno, no sé, esta es la película que yo me he montado. Me parece un libro estupendo también si os gustan las novelas ambientales, un poco gótico en ese sentido, para tipo época de otoño, invierno, me parece perfecto, aunque a mí ya os digo que en julio me funcionó perfectamente. Y luego lo otro que quería decir es temas que trata la novela, ¿no? Que he mencionado así un poco por encima. El tema del animalismo, la defensa del medio ambiente y uno en concreto que para mí es como el que más me ha llegado a mí, por así decirlo, que es la manera de reflejar cómo la sociedad reacciona ante alguien que piensa y actúa diferente, ¿no? En este caso, nuestra protagonista. Y vamos a ver continuamente ese choque, ¿no? Entre Janina, que es la voz en primera persona y es la protagonista, y en plan sus razonamientos internos y cómo eso encaja con pues el pueblo o la gente de cerca de donde vive ella, ¿no? Y me parece muy interesante, no sé, el hecho que también sea la protagonista una mujer, ya os digo, nea madura, con ideas, o sea, bastante disruptivas para la edad o el prototipo de personaje que es, ¿no? Eso me ha encantado, me ha parecido muy guay. Y nada, pues yo por mi parte decir que os lo recomiendo muchísimo si os interesa este tema, si queréis una lectura que mezcle diferentes géneros con una protagonista absolutamente única. Eso, una lectura que quizás os va a sorprender en el formato sin ser la cosa más loca del mundo. A mí Olga Tokarczuk me ha conquistado, la voy a seguir leyendo sin duda y tengo muchas ganas de hacerlo. Vale, el siguiente libro que me leí, y yo es que quería seguir con este tema de las mujeres diferentes, mujeres brujiles y cosas así. Así que no dudé en coger De conjuros y otras penas, otra lectura que también, si lo piensas, no es nada veraniega, pero
la disfruté igual, sinceramente. En este libro vamos a seguir a Paciencia, una bruja también ya madura que vive a las afueras de una aldea en un lugar que se llama el Prado de Eda. Esta bruja se nos presenta de forma diferente, siendo también la típica bruja con poderes intuitivos, medicinales, la típica que ayuda a quien no encuentra solución en el sistema tradicional. A pesar de todo esto, no es una persona que vive al margen, tampoco vive 100% integrada, pero sí que se conoce a casi todo el mundo, se conoce al policía, se conoce a la mujer de tal, o sea que está ahí, ¿no? Y todo comienza cuando una mujer de las ricas del pueblo viene a tocarle la puerta a Paciencia en medio de la noche para pedirle ayuda, ya que tanto ella como otras mujeres de la aldea están en peligro. ¿Vale? Eso es un poquito la trama. Como es muy cortito, no voy a hablar más de la trama, pero sí que os diré que la ambientación me pareció exquisita, que me parece que Angela Slater me parece que es muy buena escritora. Se nota que tiene mucho control sobre lo que está escribiendo, sobre este pequeño universo que ha creado y no sé, desde el principio es como que te fías mucho de la voz narrativa. La ambientación, la verdad, que me pareció muy guay. Es verdad que no es un libro que igual te vaya a cambiar la vida o que te vaya a dejar pensando tanto como otros, quizás. La verdad que sí que quiero seguir leyendo más de ella. Sé que este es parte del universo Masa Madre. Angela Slater tiene un universo ficticio creado que se llama el universo de Masa Madre y tiene diferentes libros y relatos que están todos ambientados en el mismo. Una historia llena de sororidad, de mujeres fuertes y mujeres empoderadas, pero también, como os diría, mujeres que se hacen responsables de sus actos, tanto los buenos como los errores, lo cual, chicas, pues está muy bien. Vale, la siguiente, aquí seguimos con el rollo bizarro, creepy, etcétera, y es que se trata de La cresta de Ilión de Cristina Rivera Garza. Llevaba años con este libro en mente y por fin me lo he leído este julio y estoy muy contenta de ello, la verdad. Pero este sí que os digo que ha sido el libro más desafiante de todo el año. No tiene ni 200 páginas, pero esta es una narración, un estilo narrativo para nada sencillo. Tienes que venir con ganas a este libro, os lo aviso. Cristina Rivera Garza, bueno, es una de las autoras más importantes de la literatura mexicana contemporánea. Lo que comenta la propia autora en el prólogo es que este libro, que fue primero escrito en castellano, ahora ha vuelto a hacer una revisión, tanto la edición escrita por ella misma en castellano como la escrita en inglés. Entonces, ella misma hablaba como que no solo es un libro en el que también trata mucho el tema de la frontera, sino que la propia escritura de este libro se ha visto muy afectada por diferentes cruces de frontera que la autora ha ido haciendo, ¿no? Y también por los dos idiomas a los dos lados de esta frontera. Bueno, no sé si me habré explicado, igual ha sonado un poco complejo. Os quería leer un par de citas que creo que expresan esto muy bien, ¿vale? Entonces, la autora, Cristina Rivera Garza, comenta esto. Hace poco más de un año, gracias a la traducción de Sarah Booker, La cresta de Ilión se convirtió en The Iliac Crest, un título que dejaba atrás las raíces clásicas de esa ubicación originaria y se afianzaba más en los huesos de los que nació. Las conversaciones que han surgido con sus nuevos lectores en lengua inglesa me han recordado lo mucho que este libro se alimentó de lecturas de ciertas escrituras experimentales de la costa oeste de Estados Unidos, donde ahora, traducido al inglés, parecía no ir hacia un nuevo idioma, sino regresar a una lengua en la que fue concebido. ¿Cómo se traduce un libro concebido en inglés, pero escrito en español, que se tradujo al inglés y ahora regresa al español? Esta es la travesía del libro que ahora se abre poco a poco ante nuestros ojos. No sé, me pareció súper interesante este planteamiento, estas reflexiones de la autora y creo que tienen mucho que ver con la naturaleza de este libro. Os cuento un poco la trama, aunque la trama también no siento que sea lo más importante. Vamos a seguir a un médico que es el protagonista y la voz narrativa de este libro. Y este médico está un día tranquilamente en su casa con vistas al mar, y de repente está esperando a su ex, pero llama a la puerta otra mujer que dice ser la escritora Amparo Dávila. Y pues sin que él la invite ni nada, se planta en su casa y se empieza a crear una atmósfera como de tensión, como de extrañeza alrededor de este acto. Este hombre está siempre en situación de no saber qué hacer, tanto ante las acciones de esta mujer, la que dice ser Amparo Dávila, como de su ex, que va a llegar a su casa 2 horas más tarde.
Total, que estas dos mujeres se quedan en su casa y él está todo el rato como sin saber qué hacer, sorprendido, como acongojado. Va a intentar seguir haciendo su vida. Él trabaja en un hospital muy cerca de su casa, también con vistas al mar. Un hospital que también tiene un tema como muy truculento, y es que es un hospital para enfermos terminales, es un hospital al que llevan a los enfermos a morir, básicamente. Todo en este libro es un poco así, todo es como muy extraño. Estas son cosas que se van un poco intuyendo a lo largo de la narración. Yo, si tuviera que comparar este libro con algo, sería con las películas de David Lynch, tipo Mulholland Drive, ¿no? Que son películas que son como muy ambientales, muy extrañas, con una atmósfera que sabes que algo raro está pasando, pero no sabes muy bien qué, y al mismo tiempo no puedes apartar los ojos de la pantalla. Este libro me ha dado muchas vibes de David Lynch. Ya os digo que fue un pequeño reto seguir con este libro, o sea, lo leí muy despacio, muy concentrada y tal, a pesar de que la sensación final fue como de desconcierto y de ¿qué ha sido esto? Si me preguntas, diría que me gustó, y es que pone en cuestión dos temas principalmente. Uno, el género o la identidad de género. El otro es el lenguaje. No sabría deciros qué conclusión he sacado después de leerlo, pero sí diría que acabas cuestionando ambos. Así que chicas, chicos, si lo pilláis, yo ya os he dado el aviso. Vale, aquí acabó la fase mujeres extrañas y pasamos a la fase novela romántica, supongo. Cuando estuve en España me compré este librito de aquí por Wallapop. Os lo acerco para que lo veáis. Mirad qué bonito. Se trata de una serie de relatos del autor libanés Jalil Gibran. Este también lo tenía en mi punto de mira desde hacía bastante tiempo, y es que me quería leer el relato que se llama A las rotas en concreto, que es el que me he leído. O sea, no me he leído el libro entero, me he leído solamente ese relato. Totalmente diferente a los 3 libros de los que os he hablado hasta ahora. Se trata de dos jóvenes a principios de siglo en el Líbano, ¿vale? La chica se llama Selma. Él la conoce a través de su padre. Él se lleva muy bien con el padre de Selma, y un día aparece Selma y bueno, es que eso es, vamos, saltan chispas. Es un amor no carnal, no romántico, es absolutamente espiritual. Esta narración es muy poética, por eso digo que es como un amor muy espiritual. Todo es muy filosófico, las almas enlazadas, las almas juntas, más allá de todo tipo de retos terrenales. Estas dos almas son literalmente como dos pájaros que se elevan en el cielo y vuelan juntos, pero en la realidad pasa absolutamente todo lo contrario, y es que el padre de Selma es una persona muy rica, pero también es una persona que no es capaz de llevarle la contraria a nadie, y menos aún cuando el hijo del obispo del pueblo le pide en matrimonio a su hija. No porque sea hermosísima, ni porque sea muy inteligente y de corazón noble, sino porque quiere heredar la fortuna del padre. En este relato se nota mucho que Jalil Gibran fue un filósofo que desarrolló la mayor parte de su obra en Estados Unidos. No estoy segura de si esta obra estuvo escrita en inglés o en árabe. Sí, es una historia de amor, una historia bastante triste, bastante melancólica, pero es que tiene un lenguaje poético, lírico, maravilloso. O sea, si os gustan este tipo de narraciones, si os gustan versos en una sola línea, chicas, chicos, pillar esto porque os va a encantar. Me gusta mucho, pero os advierto que esta narración es solo para románticas. Lo voy a dejar ahí. Vale, y después de esto pasamos a La ternura de Paula Ducay. Vale, yo a Paula Ducay la sigo en su podcast que hace con Inés García, Punzadas Sonoras, que es un podcast que es una absoluta maravilla. Cada episodio que suben es que me deja pensando como meses. No me los veo, no me los escucho todos, pero es que son, bueno, son fantásticos. Si no las escucháis todavía, por favor, haceros un favor y hacerlo, porque son las mejores. La idea de leer este libro surgió a partir de uno de esos capítulos de su podcast, y es que yo estuve escuchando, creo que a lo largo de julio, el episodio en el que hablan del subtexto. En él comentaron ambas chicas pues bastantes cosas en cuanto al subtexto, en cómo está metido en nuestro día a día y tal. Y una de las cosas que mencionaron es que el propio libro de Paula estaba cargado de este subtexto, ¿vale? El subtexto es como las cosas, el significado oculto de las cosas, por decirlo así muy resumidamente, ¿vale? O sea, cuando lees un libro, es todos esos significados que están ahí implícitos, que no están a primera vista y que se van intuyendo y que son incluso interpretativos o diferentes según quien los lee. Entonces yo, después de escuchar ese capítulo, dije, hay que leerlo. Tengo sentimientos
sentimientos encontrados con este libro. O sea, por un lado, pienso que Paula Ducay escribe muy bien, pero es que este libro me hizo sentir muy incómoda. Lo que retrata este libro es precisamente eso, o sea, una serie de hechos súper incómodos. Los protagonistas se llaman Marco y Naima. Y la trama arranca cuando Naima se baja del avión en un pueblo de Italia y va a pasar unos días en casa de la mujer de Marco con sus suegros y con la hija de Marco y su mujer. ¿Vale? O sea, una situación que dices, a ver, pero ¿quién invitaría a una chica de su trabajo a pasar las vacaciones familiares con ella, ¿no? O sea, ya solo ese hecho a mí me incomodaba muchísimo. La historia transcurre a lo largo de unos días en los que Naima va a pasar en esta casa, en la casa de la mujer de Marco. Van a ser una serie de encuentros entre Naima y los diferentes habitantes de la casa y, bueno, cómo vamos a ir poco a poco a través del subtexto adivinando e intuyendo pues las diferentes relaciones familiares, las diferentes personalidades, etc. Ya os digo que esa parte me parece que está muy bien hecha, o sea, no hay nada que esté dicho, sino que todo está como ahí para que tú lo intuyas. Yo quizás eché un poco de menos, tipo un poco más de conclusión, un poco más de desenlace. O sea, la cosa es que Naima se ha ido a pasar estos días a casa de la mujer de Marco. Sí, la tensión está servida, se intuye la relación y las diferentes tensiones entre los diferentes personajes, bien, pero, o sea, yo lo que me pregunto es qué nos está queriendo decir la autora. O sea, vale, más allá de ser un retrato de unos cuantos días, de una situación muy incómoda para todos, en la que sí, que pues hay esta relación, está por aquí, está por allá, vale. Siento que la autora al final como que no nos termina de decir lo que nos quiere decir. Y si solo nos quiere decir eso, o sea, que es un retrato familiar de unos días tal, en la que es una familia muy lejos de ser ideal, pues chica, a mí se me queda un poco corto. O sea, yo no sé, vale, sí, bien, está bien hecho, pero no sé, make a point. O sea, para mí la autora no se termina de mojar, en mi opinión. Dicho esto, entiendo que es una primera novela, que Paula Ducay es una chica jovencísima y jolín, o sea, que ha escrito esta novela y la verdad que de verdad está muy bien escrita, pues chapó, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que en este canal se fomenta el espíritu crítico y como tal, pues tenía que decir esto también. Y ya la última pega que quería comentar sobre este libro, no me parece que tenga un título muy acertado, en mi opinión, por supuesto. O sea, el título es La ternura. Y sí, se habla de ternura por el personaje principal, pero precisamente la ternura es un sentimiento que siento que no está presente en esta novela, o al menos yo no he interpretado ninguna de las escenas entre personajes con ternura. Hay tensión sexual, hay celos, hay envidia, hay rencor, pero ternura, o sea, escenas de ternura tal cuales no hay. Entonces, no sé, yo quizás a este libro le habría llamado, bueno, no sé cómo le habría llamado, pero para mí es como está mucho más presente esa tensión, esa incomodidad que realmente la ternura, aunque la ternura es de lo que más se habla. En fin. Como os digo, una vez más, mi humilde opinión, ¿vale? No sé, no os diría si lo recomiendo, si no, si os llama, pues sí, si no, pues nada. Vale, el siguiente libro ha sido uno de mis favoritos de este verano y se trata de Verano y Amor de William Trevor. Bueno, os tengo que contar la historia de este libro porque yo no conocía ni este libro ni este autor. Os cuento, a principios de agosto hice unas cuantas etapas del Camino de Santiago entre dos pueblos del norte de Navarra. De repente nos encontramos con una biblioteca al aire libre, ambulante, que bueno, no era biblioteca, sino que más bien podías coger un libro y llevártelo a tu casa. Yo, eso de libros gratis, pues claro, yo estaba ahí en plan, a ver qué cojo, lo que fuera que llevara, me lo tenía que llevar en la mochila y ya llevaba todo en la mochila igualmente, pues fue la excusa perfecta para contenerme y solo llevarme uno. Os cuento por qué al final me llevé este. Bueno, lo primero, autor irlandés, que chicas, ya sabéis que a mí eso me suele funcionar. Y lo segundo es que lo comparaban con James Joyce. Es un pedazo de cumplido, ¿no? Las primeras 50 páginas no me estaba convenciendo nada. Estaba como, total, que luego vi un stories de Pilar entre libros en el que, casualidad, ella también estaba leyéndose este libro con su club de lectura. Y no sé qué puso en la historia Pilar, pero dije, venga, va, voy a seguir con el libro, tal. Y chicas, a partir de ahí
me funcionó mucho mejor. No es que la historia cambie o que, yo qué sé, Pilar me revelara nada así importante. Os cuento un poquito la trama. Bueno, es una novela que habla de bastantes personajes, pero así como por decir el personaje principal, es una joven llamada Ellie, que es huérfana, viene de haberse criado con las monjas católicas. Esto es algo que se hacía mucho, bueno, que ha ocurrido mucho en el siglo XX en Irlanda, y es que las monjas se encargaban de todas las mujeres que habían pecado, ¿vale? Entre comillas, pues una que se había quedado embarazada, una que había abortado, una que le habían violado. Todas esas mujeres acababan con las monjas. Básicamente, pues esta chica vivía en esa situación y llegado un momento, pues le consiguen un puesto de trabajo en la granja de un señor que se llama Dillahan, ¿vale? Y bueno, pues la chica empieza a ayudarle ahí y tal, este señor es viudo y total que al final pues se llevan como muy bien y tal, y al final él le propone matrimonio y se casan. ¿Vale? Y llevan una vida súper tranquila, pues eso, súper centrados en el trabajo en el campo, en la granja, los animales, etc. Y bueno, esta pareja tan curiosa vive cerca de un pueblo, también en la Irlanda rural, que se llama Rathmoy. A lo largo del libro vamos a conocer no solo la historia, el pasado de Ellie y Dillahan, de este matrimonio, sino que también de bastantes personajes alrededor del pueblo. ¿Vale? Y es que también a este pueblo va a llegar un chico joven de unos 20 años que se llama Florian. Su paso por este pueblo va como a trastocarlo un poco todo y las vidas de bastante gente. También diría que este libro es un perfecto ejemplo del subtexto, casualidad, fueron los dos libros seguidos. Es una narración aparentemente súper sencilla y de repente te encuentras al final de la novela sabiendo los secretos y los sentimientos más íntimos y más personales de estas personas. Y yo es que cuando terminé este libro me quedé con la sensación de haber ahondado demasiado en algo que no debía, ¿sabes? No sé, me parece que está súper bien logrado. No creo que es un libro que le vaya a gustar a cualquiera porque a pesar de que son solo 200 páginas, es una narración muy lenta, va muy despacito y te va revelando todo muy poco a poco. Me creó tantas, no sé, como tantos sentimientos y tal, que al final le escribí una reseña en Instagram, una reseña en la que intenté como reunir todo lo que este libro me había transmitido. Diría que bonito y triste a partes iguales y muy, muy humano. Así que nada, si os lo leéis, pues ya me contaréis. Vale, otro libro que también me transmitió muchísimo y que me he leído este verano es La mala costumbre de Alana S. Portero. ¿Era yo la última persona en la faz de la Tierra que no se había leído este libro? Bueno, pues ya no, chicas, solucionado. Qué absoluta maravilla, Alana. O sea, esta historia me ha llegado al corazón, sinceramente. La protagonista de esta historia es una niña que se cría en un barrio obrero de Madrid, el barrio de San Blas, durante los años 80, y en el que, bueno, la mayoría de la gente es de clase trabajadora, se matan a currar, y esta niña se va a ir fijando en diferentes mujeres, travestis, a las que admira profundamente y al mismo tiempo teme, ¿vale? Es una historia de crecimiento en la que vamos a ver los retos de esta niña de habitar un cuerpo que no siente ella como suyo, en cierto modo, y habitar en un barrio en el que alguien como ella pues parece como que no tiene lugar, ¿no? Hay escenas súper tiernas, hay escenas maravillosas, hay escenas duras. Este libro me hizo llorar, lo voy a admitir, pero es una historia, o sea, que creo que todo el mundo se debería leer, todo el mundo, la verdad, o sea, de cualquier edad, de 0 a 100 años. Esto es como esos juegos de mesa de 0 a 100 años. Y el penúltimo libro que me leí fue Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Bueno, Shirley Jackson es la autora favorita de mucha gente. La verdad que tenía muchas ganas de probar con ella y no sé por qué este agosto, este verano en general, no me ha dado por leer libros muy veraniegos, me ha apetecido como otro tipo de cosas y a mediados finales de agosto pues me apetecía algo tipo gótico, un poco de terror o algo así que decidí cogerme este de mi biblioteca y a ver, os adelanto que me ha gustado mucho, pero creo que desafortunadamente no me metí lo suficiente en la historia. Y es que es un libro muy cortito que creo que lo ideal habría sido leérmelo de una sentada o leérmelo de dos y hice más bien lo contrario. Me lo fui leyendo como no tenía mucho tiempo esa semana y me lo fui leyendo como en partes muy pequeñitas. Es posible que esto hiciera que no me metiera del todo en la historia. No obstante, tengo muchísimas ganas de leer, ¿cómo se llama? La maldición de Hill House o incluso el relato de la lotería, que dicen que es de los mejores relatos. A ver, también es otra historia con la que no os quiero contar demasiado,
Vamos a seguir a la protagonista, Merry Cat. Merry Cat es una chica de 18 años que vive en el castillo junto con su hermana Constance y su tío, que no me acuerdo cómo se llama. El caso es que viven ellos tres en un pedazo de castillo enorme a las afueras del pueblo. Son de una de las familias ricas del pueblo. Y como ellas mismas se jactan o dicen con orgullo, siempre han vivido en ese castillo. No solo ellas, sino toda su familia, todos sus antepasados siempre han vivido en este mismo sitio, ¿vale? A través de la voz de Merry Cat, una chica cuanto menos peculiar, vamos a ir descubriendo en qué situación viven. Hay también muchísima tensión implícita en este libro, cosa que me encantó. Vamos a seguir a Merry Cat en un día en el que tiene que ir a hacer unos recados al pueblo y poco a poco como todos los pasos que ella va dando hasta ir al pueblo a comprar lo que tiene que comprar y la vuelta, ¿no? Porque estas tres personas viven aisladas en esta casa, no se relacionan con nadie del pueblo y llevan una existencia paralela a la sociedad, ¿no? Los tres personajes principales, tanto Merry Cat como Constance como su tío, me parecieron que estaban tan bien construidos, a pesar de que es una novela cortísima, es como que realmente están muy, muy bien caricaturizados cada uno de los tres. ¿Qué más puedo decir? Siento también que Merry Cat y Constance son como un poco como el yin y el yang. Son dos hermanas que se quieren y se aman muchísimo, pero sí que representan como polos opuestos, la feminidad ideal, la masculinidad y cómo también nos van a despertar sentimientos muy diferentes las dos, aunque a mí las dos me parecieron súper creepy. No os cuento más, es que de verdad es tan cortito y es que merece muchísimo la pena esta novela. Hacerme caso, si lo vais a leer, intentar leer seguido lo máximo posible porque es que de verdad es una historia que te envuelve muchísimo, os vais a meter muchísimo más si lo leéis seguido que si lo leéis a cachitos. Creo que es algo que merece la pena hacer. Os lo recomiendo mucho si os gustan así el tipo las novelas que no sabes muy bien lo que está pasando, un poco tipo thriller, un poco tipo horror, pero sin ser un terror que te va a impedir dormir por la noche, ¿vale? O sea, en absoluto. La verdad que siento que es una obra también a la que le podría sacar muchísimo más jugo a través de un análisis literario o quizás me lea algo así porque, no sé, siento que no lo he pillado todo. Vale, y el último libro que me leí en agosto fue Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Bueno, ¿qué decir de este libro? También sentimientos encontrados, curiosamente. Hacía como 10 o 12 años que no leía a Gabriel García Márquez. 100 años de soledad ha sido uno de mis libros favoritos durante muchísimos años. La verdad es que no puedo decir que ahora sea mi libro favorito porque es que lo leí hace como 12 años, no lo he vuelto a leer y entonces pues ha pasado demasiado tiempo, entonces pues no sé cómo me sentiría ahora leyéndolo. Sí que el año pasado vi la serie y me ha encantado. Total, me apetecía volver a Márquez y chicas, por un lado me ha encantado volver a su prosa. Es que la prosa de García Márquez ha sido un poco como volver a casa, ¿no? Esa prosa tan ambigua, tan envolvente, tan emotiva, en cierto modo, tan... Esto que está todo el rato como entrepisándose entre la realidad y la fantasía, o sea, me gusta mucho eso y en su día es algo que, no sé, supongo que me marcó mucho, ¿no? Pero la verdad que a medida que ha avanzado la historia, y bueno, la historia pues ya os podéis imaginar, crónica de una muerte anunciada, ¿vale? Sabemos que han matado a un hombre y el resto de la novela va a tratar de por qué lo han matado. Es verdad que es un claro ejemplo de realismo mágico esta novela y todo eso, pero sí que ha habido bastantes elementos que se me han hecho un poco repetitivos, ¿no? O sea, como mucha repetición de sí, porque lo iban a matar, pero luego no sé quién dice, ah, sí, pero porque ya lo consideraban muerto y no sé qué. Y esto se repite muchísimo y, vale, entiendo que es el estilo, ¿no? O sea, que está jugando de, venga, ¿es verdad o qué es lo que ha influido a que este hecho pase y tal? Pero, no sé, me ha parecido como un poco repetitivo. Y también un poco repetitivo como con respecto a sus anteriores libros, o sea, es su estilo, ¿no? Y es, o sea, obviamente el estilo que le ha hecho famoso y que seguramente le hizo ganar el premio Nobel porque junto a Juan Rulfo, pero es uno de los creadores de este estilo, ¿no? Luego hay mucha más gente que ha utilizado este recurso. Me pareció que se repetía un poco, o sea, como que ya al cabo de un rato no estaba yo en esa magia, sino como, vale, lo está haciendo otra vez y ya está. Como que me ha parecido que usa recursos bastante parecidos que otros libros. Por ejemplo, hay un personaje en este libro que es una mujer, una prostituta ya tirando a madura, que, bueno, pues se acuesta con un chico joven, pero también se está acostando con su primo, ¿no? Y esto me recordó al mismo personaje de 100 años de soledad, creo que es Pilar Ternera, que también es una prostituta madura que se acuesta con los dos hermanos, ¿no? Vale,
es un personaje guay, pero jolín, es que has creado exactamente el mismo personaje que en el otro libro. Entonces, bueno, no sé. Por otro lado, ¿qué más se me hizo así repetitivo? Bueno, esto es un poco spoiler, así que si lo vais a leer, pues saltároslo. La escena en la que el muerto, al que ya le han acuchillado 1000 veces, o sea, sale sujetándose las propias entrañas, da una vuelta a toda la casa para entrar por la puerta de atrás, que era la que usaba siempre antes. Vale, o sea, una escena guay y chocante, pero me recordó mucho a la escena de En 100 años de soledad, que es el hombre al que matan al principio, que este hombre, o sea, es como que sigue, el fantasma sigue paseándose por ahí y tal, o sea, sigue paseándose como con sus heridas y tal. No sé, no me impactó por eso, porque digo, joder, vale, es lo mismo. No sé, a ver, que no quiero decir nada en contra de García Márquez, porque obviamente es un autor súper importante y ya os digo que es que su prosa me gusta mucho, me encanta sumergirme en ella, pero muchos recursos repetitivos. Ese ha sido como mi gran pero. Y vale, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ponerme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros o si os ha llamado especialmente la atención. Comentarme si coincidimos en gustos o experiencias. Ya sabéis que me encanta intercambiar estas impresiones en los comentarios. Y por mi parte, nada, muchas gracias por pasar este ratito conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!